Estoy muy feliz de estar aquí porque es una gran oportunidad para compartir aquello que nos motiva y aquello que nos empuja, que es emprender, ¿no? Y antes de pasar a la presentación, yo quisiera hacer un pequeño, una pequeña definición de lo que es emprender, ¿no? Emprender, yo creo que son tres cosas y son tres cosas reunidas. Y la primera es propósito, la segunda es pasión y la tercera es capacidad para sudar, para llorar y para sangrar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poco en esta sesión. Perfecto. Vamos hacia adelante entonces. Eh, Convertir una idea en un emprendimiento disruptivo puede sonar hasta cierto punto algo obvio, porque se piensa de que toda innovación o toda idea debería de llegar a ese punto, pero no pasa así. Desde que, no solo las startups, pero desde que se empezaron a crear ideas que pudieran alcanzar mercados mucho más grandes, y de eso ya hace unos 25 a 30 años, se han producido cerca de 14 millones de emprendimientos que han logrado avanzar y han logrado tener un mercado muy amplio, no solamente a nivel local, regional, sino también global. De esos 14 millones de emprendimientos ligados a la innovación, únicamente 500.000 han logrado ser ciertamente disruptivos. Y para que la cifra sea aún mayor, aproximadamente 1.000 han logrado cambiar algo en el consumidor, en el cliente, en las personas o en los mercados a los cuales competían. Entonces, ser disruptivo pasa a ser algo mucho más grande que una simple palabra o algo que debe acompañar la innovación. Entonces, hoy día vamos a ver cuáles son los primeros pasos que se toman para ser disruptivo, ¿no? Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes es qué es para mí la experiencia que he podido ver en startups, que han sido más de 2.000 startups con los que he tenido contacto a lo largo de 10 años, y qué es lo que he podido ver en diferentes ecosistemas en donde los startups tratan de trabajar, ya sea VCs o corporativos. Y son tres cosas. Primero, que ser disruptivo es romper un modelo de negocio para reconstruirlo. Entonces, a partir de ahí, un emprendedor disruptivo, un emprendedor que tenga una idea, que quiera cambiar algo, o que quiera resolver un problema, pero a la vez cambiar algo, que deje algo mucho más grande en el mercado, tiene que pensar que primero tiene que derrumbar, que derribar un modelo de negocio, un problema, algo que esté mirando y que le genere algún dolor a un grupo de gente. Así sea una, pero luego que pueda validar que también lo comparten miles o millones o cientos al menos. Entonces, romper un modelo de negocio para un disruptivo tiene un solo propósito y es reconstruir el modelo de negocio, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, es lo que le pasó a Uber, ¿no? Uber ingresa a una categoría que venía muy agremiada, como los taxistas, y lo primero que se piensa es que Uber viene a retirar a los taxistas del mercado y a tomar ese mercado desde cero. Y no es así. Lo que Uber proponía era reconstruir el modelo de negocio desde las bases para que fuera mucho más funcional, para que estuviera mucho más conectado con lo que la gente quiere, y tres, para que tuviera totalmente el control de el servicio de taxi y que fuera evolucionando a medida de que el mercado lo requería. Entonces, lo primero para ser disruptivo es, toma un modelo de negocio, derrúmbalo, derríbalo, pero luego reconstrúyelo. Lo segundo es, para ser disruptivo tienes que encontrar la verdad injusta de una categoría, de una empresa o de un sector. La verdad injusta se tiende a pensar que es el posicionamiento adecuado de una empresa o de una industria, un sector, aquello que lo hace fuerte, que lo hace difícil de competir. Y ciertamente lo es, pero tomemos en cuenta, la velocidad de cambio de las personas en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres y usos, avanza a una velocidad de 4x con respecto a la oferta. 4x. Es decir, todos nosotros en este momento estamos cambiando hábitos 4 veces más rápido de lo que la industria puede responder o puede recuperarse para responder. Entonces, eso convierte la verdad injusta en una especie de elemento híbrido orgánico que tiene que ir cambiando. Un disruptor lo que hace es encuentra la verdadera ventaja injusta y una vez que la encuentra, la supera. Se dice mucho que el disruptor es alguien que tiene la capacidad de poder encontrar esa ventaja injusta, validarla y a partir de la validación encontrar uno, dos, tres o hasta cuatro caminos, como si fuera plan A, B, C y D, por si acaso el primero no funciona. Entonces, encontrar la verdadera ventaja injusta pasa a ser una especie de arte, porque necesitas leer muy bien el mercado, leer muy bien la data no estructurada, que es hoy en día en donde gira toda la innovación,
No en la data que está en tu computadora en este momento, que es estructurada, sino en aquella que nunca se pudo levantar del ser humano. Y lo tercero es, el disruptor o una idea disruptiva pretende modificar mentalidades y propósitos. Hemos hablado mucho de las mentalidades, incluso en la sesión de ayer se habló mucho de cómo los equipos internos y también los equipos externos, cuando se habla de Open Innovation, deben de ajustar sus mentalidades para hacer un equipo mucho más funcional y mucho más completo. Y es verdad, pero la mentalidad es un aspecto racional del ser humano. De hecho, es 70% más racional y 30% más emocional. Entonces, para modificar mentalidades se tiene que vincular necesariamente el propósito. Y el propósito es ese 30% emocional, que cuando es muy bien enfocado por el disruptor, pasa incluso a subordinar a la parte racional y todo se convierte en una especie de pasión teledirigida hacia un objetivo. Entonces, ser disruptivo es esas tres cosas. Empecemos a entender cómo una idea puede convertirse en un emprendimiento disruptivo o cómo pasamos de idea a disrupción con una historia, ¿no? Yo adoro los casos de uso, ¿no? Me encantan porque cada caso de uso, detrás del éxito que uno puede ver en un post o puede ver publicado una nota, existe mucha pasión, pero también mucho sufrimiento. Han habido muchos errores que se han cometido y la capacidad en la que una idea pasa a ser exitosa únicamente es por la forma como tú has entendido los errores y los has podido resolver en el tiempo oportuno. Ser disruptivo es, por ejemplo, en este caso de uso que traigo, el Personal Styling for Everybody. Es una categoría que nació hace 5 o 6 años, de hecho ya venía madurándose un poco más atrás, pero lo que hace es, trata de cambiar la forma como la gente compra ropa, ¿no? Y es básicamente el servicio de suscripción para comprar ropa. Es muy conocido en Estados Unidos y en Europa, pero en el momento en que empezó a ganar mercado, fue ciertamente disruptivo. Estamos hablando de hace 6 o 7 años cuando se empezaron a probar los primeros prototipos de esto. Y fue disruptivo porque todos conocemos el fast fashion. Todos conocemos a H&M, a Zara, a Saga Falabella, a Ripley, y sabemos que se manejan en un sector en el cual la ropa debe tener bajo costo, la ropa debe ser sencilla de escoger, sencilla de portar, de vestir y sencilla de intercambiar. Lo que hizo en este caso puntual el Personal Styling for Everybody, que es, después le vamos a colocar un nombre, pero es este caso de éxito disruptivo, lo que hizo fue, dijo, ¿por qué las personas están yendo a comprar? Y a partir de ahí desarrolló toda una línea de pensamiento. Y hoy en día lo que hace es, tú llegas a tu casa y recibes una caja, ¿no? Y en esta caja lo que te entregan es específicamente esto, ¿no? Te entregan una cantidad de prendas que tú vas a poder en cualquier momento probar en ti mismo, vas a poder incluso devolver, y con aquellas que te quedas vas a poder ganar una especie de crédito. Entonces, cada mes por esa suscripción, como si estuvieras pagando la suscripción del diario que llega los fines de semana o que te llega todos los días, tú recibes una cantidad de productos que hablan únicamente de ti. Y es ahí donde viene el carácter disruptivo de esta idea. Porque para ser disruptivo en una categoría, definitivamente el producto tiene que hablar de cada uno de nosotros. En este momento, cada uno de nosotros tenemos diferentes hábitos, costumbres, usos, formas de usar los productos y servicios que consumimos. En la capacidad que tenga el emprendedor disruptivo de entender cómo cada persona personaliza automáticamente el producto y servicio a sí mismo y poder jalar la información de ahí, analizarla correctamente y lanzar una validación, ya hace todo el éxito. Entonces, estamos yendo de adelante hacia atrás. Lo que quiere decir es que les voy a enseñar primero cómo termina la historia y luego vamos a ir desmenuzando los pasos anteriores, que es un poco el proceso inverso a como lo haríamos desde encuentro el problema y luego navego. Y luego lo vamos a revisar. Entonces, esta historia tiene como final feliz eso, un servicio de suscripción en el cual, por ejemplo, aquí les puedo enseñar cómo las personas ingresan a un sitio web y las personas al momento de que llenan un pequeño quiz le van diciendo a la máquina, porque esto funciona con un deep learning detrás, una inteligencia artificial, qué es lo que les gusta, cuándo les gusta recibir los productos, qué tipo de productos y colores y texturas les agradan más. Y detrás el disruptor lo que entiende es patrones, pero patrones segmentados de manera muy corta. Estamos hablando de casi el antagónico a lo que vendría a ser el público objetivo. Estamos hablando incluso a lo más cercano a los nichos. Hoy en día los patrones se revisan en cantidades muy pequeñas, 50 personas, 100 personas, que tienen una localización específica.
Entonces, a partir de ahí lo que hace el disruptor es entender cómo este grupo pequeño de personas, llamadas también comunidad, nosotros en este momento, por ejemplo, somos una comunidad y respondemos a ciertos servicios o productos que tienen características homogéneas. Entonces, si alguien revisa cómo estamos respondiendo a diferentes experiencias, definitivamente va a obtener información muy importante. Entonces, el producto que se tiene hoy en día es eso. Es un servicio de suscripción mensual que tiene un costo muy, pero muy pequeño a nivel mensual, está ajustado al estilo del comprador y lo más importante, que atiende a marcas que son deseables. Porque mucha de la oferta que existe, y es ahí donde ocurre uno de los problemas del retail de grandes espacios, es que las marcas que tú visitas o que te pruebas no necesariamente son deseables para ti, sino es lo que hay. Luego, en un paso anterior a ese, ¿cómo es que llegaron ellos a tener una suscripción mensual? ¿Cómo es que esta marca o esta categoría dijo, ok, voy a llegar a este público objetivo, a este nicho y posteriormente a esta comunidad y voy a ofrecerle estos productos y sé que los van a comprar y sé que se van a suscribir de manera semimasiva? Tuvieron que pasar por el paso de generación de tracción de usuarios, que es algo que el emprendedor disruptivo conoce bien. Y lo conoce bien porque lo practica y porque vive la experiencia, ¿eh? No porque necesariamente se estudia. Tú puedes encontrar mucha literatura de esto, incluso tutoriales y lo demás, pero esa es la transferencia de conocimiento en alguien que ya lo logró a alguien que lo quiere lograr, donde ya hace esta forma de entender cuál es la hoja de ruta correcta. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta solución para esta categoría? Entendió que la atracción de usuarios que pagan era el eje fundamental de toda la operación. Entonces dijo, ok, necesito que antes de salir al servicio de suscripción y antes de poder tener escalabilidad y sostenibilidad previa, tenga un grupo de usuarios que estén dispuestos a pagar mensualmente por esta caja que les va a llegar con diferentes productos. Entonces pensaron de manera diferente ahí. Dijeron, ok, no voy a segmentar a las personas por psicográficos, ni por lo que hacen los fines de semana, ni por cuántas veces van al cine, porque eso de ahí es muy grueso. Hicieron una analítica transversal, que es lo que se utiliza mucho en disrupción. Esa analítica transversal es aquella que puede comparar no solamente diferentes periodos o líneas del tiempo, sino también diferentes características de un grupo de gente, como la edad, el género y la forma de pensar. Tres grupos de información que en los cuadros estadísticos de marketing estarían separados, se combinarían al final para poder formular el producto o la estrategia, pero que en la disrupción van acompañados. Entonces, lo que se hizo aquí es, se pensó, ¿qué es lo que hace una persona que tiene esta edad, que pertenece a este género y tiene esta forma de pensar, de repente mucho más dura en unos aspectos, de repente mucho más flexible en otros, con las prendas que usa? ¿Cuántas veces la usa? ¿Cuántas veces las lava? ¿Cómo le gusta combinar las prendas y en qué situaciones? Y a partir de ahí entendió que había un camino para llegar a un público objetivo que fuera a pagar por la suscripción el día de mañana y fuera a inscribirse de manera masiva apenas lanzara la campaña. Otro aspecto que fueron leyendo de manera mucho más subliminal o mucho más escondida es que las personas a las que iban a llegar, estos primeros clientes que iban a comprar o que se iban a suscribir, tenían que ser aquellos inconformes, personalmente diferenciados, es decir, que se reconocen diferentes con respecto al resto, vale decir que se conocen un poco mejor que los demás o han emprendido un camino que los conoce mejor, y que tengan una interacción digital en comunidades. La interacción digital en comunidades es ciertamente redes sociales, pero también son creadores de contenido. Porque si observamos bien hoy en día cómo se están moviendo las redes sociales, los seguidores están pasando a ser también creadores de contenido, solo que por ciertos momentos o en situaciones específicas. Y es por eso que TikTok tiene tanto éxito, porque TikTok lo que hace es convierte a un seguidor en un creador de contenido. Y es un creador de contenido sin obligación, como lo es un youtuber. Un youtuber ciertamente tiene que lanzar contenido periódicamente para que pueda tener cierto volumen de aceptación en la comunidad. En cambio, plataformas como Instagram o como TikTok convierten a seguidores en difusores también de información e influenciadores posteriores. Entonces, es interesante cómo se va moviendo a partir de leer esta información que aparentemente está escondida. Y luego dijeron, ok, si voy a salir a un mercado que es nuevo, ¿cuánto es el ticket que esta persona gasta cuando sale un sábado a comprar a una tienda por departamento o a un retail? Y a partir de ahí calcularon un punto menor.
y le colocaron una cantidad de prendas que la persona pudiera fácilmente probarse en sí misma frente a su espejo y pudiera devolver algunas y quedarse con otras. El ratio ahí era de que de cada 3 prendas las personas iban a quedarse con una y las que devolvieran iban a generar un crédito para la siguiente compra. Entonces, eso lo fueron formulando. Pero llegar ahí no fue casual, ¿no? Para llegar ahí se necesitó navegar en diferentes modelos de negocios previos. O sea, tuvieron que quemar etapas y saber cómo es que los públicos a los que querían llegar iban consumiendo los productos que complementaban la compra, es decir, alimentos o servicios que se sitúan igual cuando uno compra ropa, y a partir de ahí entendían cuánta cantidad de productos deberían responder al ticket que iban a gastar ellos mensualmente, ¿no? Aproximadamente tuvieron que iterar cerca de 25 a 26 veces hasta llegar a esta atracción que querían lograr. Así que no es que sea una hoja de ruta lineal que uno sigue, sino uno debe de ir quemando etapas a medida que estaban ocurriendo. Luego, algo que es interesante es que en el paso previo a este, lo que se tiende a pensar es, ok, antes de la atracción, ¿qué puede tener una idea innovadora? Me imagino que es el desarrollo del prototipo, pero no es así. Antes del desarrollo o antes de la etapa de generar usuarios iniciales que paguen las cuentas, porque es importante que todo emprendimiento responda a un mercado que paga las cuentas antes de pedirle plata a un inversionista. Pero eso es de materia posterior. Luego, en el cuarto paso tenemos es el ajuste de las funciones y características hacia la comunidad a la que me dirijo. Y este es fundamental, ¿no? Antes de haber generado una atracción de usuarios que están pagando las cuentas, tuvimos que haber quemado la etapa de entender cuáles de las características que tengo la capacidad de lanzar en mi solución, que pueden ser 50 o 100 características, y me refiero a funciones específicas, ¿no? Como que me pueda conectar en tal lugar, o como que pueda yo elegir el color, la textura, y a partir de ahí se genera un despliegue de productos. Todos ellos son funciones. Incluso ayer hablaron mucho de eso, ¿no? De que uno no debería de lanzar al mercado el 100% de las funciones, sino aquellas que mejor funcionan, ¿no? Incluso en un Pareto. Esto es similar, pero es mucho más específico, porque para un disruptor, porque el disruptor solamente tiene la oportunidad de pegar una vez en el mercado, no puedes pegar 2 ni 3. Entonces, lo que tiene que hacer el disruptor es en el cuarto paso entender qué funciones y características se está vinculando con el ser humano, o sea, con la persona a la cual me voy a dirigir. Y acá interviene mucho el comportamiento humano, porque en el caso de esta solución, que es disruptiva, lo que hicieron es, entendieron que las personas que iban a comprar a tienda se veían decepcionadas cuando no encontraban las tallas XS, S o las tallas extra large. Y siempre encontraban las tallas o medias o large. Entonces, lo que dijeron fue, mira, tenemos un grupo de gente en las comunidades que están buscando mucho este tipo de tallas, así que vamos a adaptarnos primero a ellas, porque tal vez ellas sean las que vayan a tomar el servicio de suscripción antes que las demás. Lo que se conoce como los early adopters, ¿no? O los que adoptan temprano cualquier tipo de solución y están dispuestos a probar. Otro tema que también entendieron es que las personas van buscando texturas que puedan mezclarse con colores y con patrones. Es decir, no vamos a buscar una camiseta azul, en verdad vamos a buscar una camiseta que sea azul, pero que también tenga una textura diferente en el cuello y que tenga tal vez algún estampado específico, pero no en toda la parte frontal, sino solamente en la media. Entonces, entendieron cómo es que las personas van eligiendo las prendas que van a comprar, pero a medida de que se fusionan esos 3 factores. Y adaptaron las funciones y características de la solución a eso. Luego, entendieron algo llamado como el Confidential Box. Y esto es algo parecido al probador. Cuando uno elige una cantidad de prendas y las llevas al probador de cualquier tienda por departamento, se han dado cuenta de que las personas que sujetan las prendas las acercan mucho al cuerpo. Es decir, uno no carga las prendas que va al probador de manera lejana, al tórax, sino de manera muy cercana. Y esto es porque en el aspecto más biológico del ser humano, cuando eliges algo que vas a aportar, es decir, que va a expresar lo que tú eres, que es lo que pretende ser la vestimenta, acercas mucho esos productos y conectas emocionalmente mucho con esos productos. Entonces, la caja confidencial pasaba a ser una función de únicamente tú sabes aquellos productos que estás eligiendo en esta suerte de e-commerce que luego te va a llegar como una caja de prendas específicas para ti. Y es únicamente tú porque no vas a rebotar luego en redes sociales y vas a encontrar que esa prenda que elegiste está conectada en venta cruzada con otras. Entonces, manejando ese tema de confidencialidad
Y también por el tema de las tallas XL, ¿no? Muchas personas se sienten ciertamente eh, violadas sin privacidad porque develas algo de la analítica que te han entregado sin saberlo y luego se difunde como una campaña. Entonces, eso pasó a ser un tema muy específico. Y eso nos lleva luego a la construcción del modelo de negocio. Miren los pasos que hemos tenido que retroceder para recién llegar a pensar en cuánto le voy a cobrar yo a esta persona por los productos o por la caja que yo le voy a entregar. O sea, el modelo de ingresos o el modelo de negocio se piensa en etapas muy tempranas. Usualmente en la innovación, el modelo de negocio va como al final. Es decir, a veces va después de incluso pedirle el dinero al inversionista. O va a causa de que vas a levantar una ronda de inversión. Pero en la disrupción, el modelo de ingresos tiene que haber sido pensado en etapas muy preliminares. Y siempre tienen que tener 4 o 5 escenarios. En este caso específico, el modelo de ingresos que se planteó estaba muy vinculado con algo llamado bootstrapping, que es un término que se utiliza mucho en emprendimientos digitales para decir qué capacidad tiene tu solución para lograr sostenerse financieramente sin necesidad de un ingreso externo, o sea, sin necesidad de que un inversionista coloque dinero. Entonces es poder pagar la luz, el agua a tus colaboradores, pero con tus propias ventas, sin necesidad de que ingrese dinero por otro lado. Y a partir de ahí generaron un modelo que va entre 20 y 30 dólares mensuales, que era el ticket menor a lo que se estaba comprando actualmente en tiendas por departamento, y vincularon más de 1000 marcas reconocidas a este formato. Y acá viene una gran parte del éxito de esta plataforma. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de tiendas por departamento que se manejan por SKUs o las tiendas retail o el fast fashion solamente venden aquellas marcas aliadas, es decir, las que están en su portafolio. Una solución como esta es totalmente de open space, como hablaban ayer. Y lo que hacen es, abren la puerta a todas las marcas, aun cuando no son las marcas necesariamente de los aliados estratégicos más importantes. Pero le permiten al usuario final decidir entre una amplia gama de productos deseables. Entonces, eso convierte al Confidential Box, que es esta caja que te llega mensualmente, en una suerte de diversidad de estilos, colores que hablan de ti. Luego pensaron en llegar solamente al 15% de la comunidad. ¿Y por qué solo el 15%? Y acá viene también un aspecto importante de la disrupción. Usualmente cuando se lanza un producto al mercado, tú sabes de que van a haber un grupo de usuarios que van a empezar a comprar. Pero ¿tu sueño cuál es? Tu sueño es de que si estás llegando a 10, mañana llegues a 100, luego llegues a 1000 y luego llegues a 1 millón. Y tú dices, eso es escalar. En disrupción, la escalabilidad de una solución debe ser pensada de manera estratégica. Y al principio lo que se tiene que pensar es llegar eficientemente al 15% de toda la comunidad. Esto puede ser un poco contradictorio, porque es cerrar la puerta al 85% restante para que no compre tu producto o servicio. Pero estratégicamente, a mediano plazo, es lo más rentable. ¿Y por qué? Dos razones principales. La primera es porque cuando llegas al 15% de la comunidad, tienes mayor control de la experimentación que estás realizando con respecto a tus características y a sus funciones. Puedes probar la interfase a un grupo reducido de personas y tener un feedback que puedas analizar en tiempo real. Entonces, si luego lanzas una nueva característica o función o pretendes luego cambiar la interfase, es mucho más sencillo llegar a un grupo pequeño que lo valore para luego escalar. Pero cuando tienes que escalar y tienes 1 millón de usuarios, es mucho más complicado. Y ustedes pruébenlo en las herramientas y en las aplicaciones móviles que tienen en su smartphone. Muchas de ellas van agregando ciertos features, pero cada 6 meses o cada año y de manera muy tímida. Porque claro, si luego no lo logran hacer bien, pierden 2 millones de usuarios. Y eso duele en el modelo de ingresos. Otro aspecto es que el sistema no requería la suscripción inmediata en las primeras etapas del modelo de negocio. Era simplemente paga por única vez esto y te llega una caja. No tienes que estar amarrado a la suscripción mensual. Porque entendían que si era eficiente esa experiencia, esa primera y única experiencia, las personas iban a migrar hacia hacerlo mensual. Y lo que más les importaba era entender qué tipo de personas iban a migrar. No todas las personas, sino aquellas que iban a dar el paso adelante y iban a decir, mira, me acaba de llegar esta caja hace 2 segundos y ya quiero la suscripción mensual. Analizaban a ese grupo en la comunidad y trataban de replicarlo en diferentes sectores, incluso en diferentes localizaciones. Pero antes de eso,
existen otros pasos, ¿no? Dice, pero ¿y qué hay antes de eso? O sea, ¿qué estaban haciendo antes de hacer la construcción del modelo de ingresos? Y es recién ahí, experimentar con la maqueta, con el prototipo, ¿no? Recién ahí. Y esto es el paso 2, ¿no? Y en el paso 2, lo que se pretende hacer es entender cómo el ser humano, tal cual, el ser humano, desde el aspecto biológico, desde el aspecto antropológico, desde ciencia humana, el ser humano va a reaccionar frente a esta ventana de comunicación llamada interfase o llamada solución digital con el problema que yo quiero resolver. Muchas veces se dice esto en clases o se dice esto cuando se enseñan las metodologías de que una interfase es como una ventana de comunicación, ¿no? Es como tener un canal directo con el consumidor o con el cliente. Pero a veces se falla en eso, porque se utiliza como un buzzword, ¿no? Como una frase, como una palabra. Experimentar con las interfaces es algo mucho más potente, ¿no? Pero requiere que tú entiendas cómo es que el ser humano se comporta, cómo es que el ser humano toma decisiones, cómo funciona la sinapsis cerebral para tomar una decisión. Y lo que hicieron ellos fue, primero trataron de entender cómo es que las personas, más allá de calificar de bonita, funcional o eficiente la interfase, trataban de entender cómo es que el precio que yo le voy a cobrar resulta ser muy pequeño o casi una ganga frente a toda la experiencia digital que yo le estoy enseñando. Esto es, sentir que el usuario cuando usa tu herramienta siente de que la inversión que está realizando o el costo que está dejando ir o el precio que está pagando está totalmente cubierto y hasta de más. Le estás entregando 10 veces más valor de que él pensaba obtener solo por lo que conocía de ti. Entonces, eso se empezó a lograr o se empezó a obtener a partir de estas dinámicas, ¿no? que se fueron generando en la cual ellos fueron mezclando la experiencia de los productos con cuánto la gente estaba dispuesta a pagar por esos productos en una caja. Y a partir de ahí fueron interactuando con diferentes tipos de campañas publicitarias, porque también tiene mucho que ver eso. Las campañas publicitarias, que mejor llamadas son campañas de interacción, ¿no? Yo creo que ya deberíamos ir cambiando el término, porque es mucho más útil una campaña de interacción, porque entrega información que proviene del ser humano que no se puede obtener de ninguna otra manera. Entonces, a partir de ahí lo que fueron haciendo es entender cómo probar las piezas, o sea, la ropa en casa, antes de comprarla, generaba mayor fidelización, no solamente frente a la herramienta digital que estaban usando, sino ante la marca misma, que ha sido uno de los problemas más frecuentes del retail. Cuando yo tengo una marca de vestir y se la doy, por ejemplo, a un operador o a una tienda por departamento, Saga, Ripley, París, cualquiera de ellas, lo que no me puede ofrecer la tienda por departamento es que mi marca vaya a incrementar de valor percibido. No lo puede ofrecer, porque no lo sabe. Las campañas que se lanzan, si ustedes se dan cuenta, son campañas comerciales, pero no son campañas que incrementen el valor. Entonces, lo que hicieron aquí para ser disruptivos es pensaron en cómo vincular el modelo de ingresos con la generación del valor de marca. Porque hay una cosa llamada generación del valor de la experiencia y el valor de la marca. Pueden ir en un binomio en muchos casos, pero van en rieles separados, aunque en paralelo. Y luego le hicieron muy simple la vida y trataron de probar esto de cómo hacemos de que el consumidor sienta de que es fácil intercambiar el producto, es fácil devolverlo y hasta hay una política de cambio total en cualquier tipo de espacio donde se encuentre. Y trabajaron mucho en eso. Y todo eso a través de las interfaces que fueron logrando. Para que tengan una idea, antes de pasar al punto 3, que es el que navegamos hace poco, ellos tuvieron que iterar cerca de 52 veces interfaces digitales, 52 veces, ¿no? Y lo hicieron en menos de 90 días. Entonces, no esperaron a tener todo un desarrollo de 60% de las funciones o características principales para lanzar al mercado. De hecho, la primera iteración se dio con una sola función. ¿Cuál creen ustedes que fue esa única función que usaron ellos para ver si la gente le gustaba esta solución o iba por buen camino disruptivo? La variedad de colores. Algo tan básico como eso, ¿eh? Dicen, pero ¿qué? Ni la talla, ni la textura, ni el precio, no. La variedad de colores. Trataban de entender cómo es que la gente decidía tomar un pantalón, tomar una camisa y luego dejaba el pantalón y se iba con la camisa. Y decían, pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que en la forma que nosotros tenemos de percibir los colores, esas dos prendas no iban bien. Entonces trataron de testear primero eso antes de pasar a palabras mayores.
Y luego viene de donde inició toda la historia, ¿no? Donde inicialmente empezaríamos el canvas, ¿cierto? Es obsesionante con el problema. Desayuna el problema, almuerza el problema, cena el problema y hasta ten pesadillas con el problema. O sea, tenlo todo con el problema. Y lo que ocurre en la cabeza de un disruptor es que el disruptor se obsesiona con este problema, pero el problema tiene que tener una capacidad orgánica de evolucionar y cambiar en el tiempo. Y no porque el problema vaya a ser fundamentalmente otro, sino porque a veces cuando tú empiezas a analizar los conflictos o las quejas o lo que entiendes como un problema, solamente es una consecuencia de. Por ejemplo, en el caso de esta disrupción en esta categoría, ese servicio de suscripción de prendas, ellos detectaron que el dolor en las personas se estaba dando principalmente porque la gente estaba cansada de comprar y arrepentirse, ¿no? Ibas con, no sé, 100 soles a comprar algo, terminabas comprando 4 o 5 prendas o 2 prendas según el lugar donde ibas, y al regresar a casa te sentías decepcionado o decepcionada con 3 de ellas y solamente 2 las usabas regularmente. Y usualmente, ¿qué hacemos? Regalamos las otras 3 o las tenemos en el closet, pero lo que pasa cada vez que tú abres el closet y ves prendas que no usas es que te culpas y dices, ¿por qué compro tan mal? ¿No? ¿Por qué no uso ese dinero mejor en otras cosas? Entonces detectaron que ese era un primer dolor. El segundo dolor es que la gente era ignorada en el proceso de cambio y de evolución. No solamente porque el servicio de call center no se daba abasto o no respondía a tiempo, sino porque sentían de que la gente que les contestaba o con quien iban a interactuar para los cambios y evoluciones no conocían al cliente en lo absoluto. No me refiero a no saber el nombre, ¿eh? Me refiero a no saber exactamente cómo es que esta persona llegó al producto, lo adquirió y cómo pudo este perfil haber llegado a una experiencia mejor. Un tercer dolor, y tal vez aquel que durante décadas hemos ido acumulando en la interacción retail o la interacción de consumo, porque eso es en general, es que el sistema de tallas y el sistema de color no está adaptado a las comunidades, ni a los nichos, ni siquiera al público objetivo, ¿eh? Si ustedes ven, por ejemplo, las campañas masivas que se dirigen a 2 millones de personas en cualquier ciudad, ninguna habla de color y de tallaje. Todas hablan acerca de estilo de vida, que es un concepto que, hecho sea de paso, quedó caduco hace 7 años. Y hoy en día es la percepción o es el adaptar o personalizar toda tu oferta hacia la demanda lo que cobra importancia. Entonces, es ahí donde parte toda esta hoja de ruta para llegar a ser disruptivo. Pero ahora pensemos en, ok, ¿qué pasa cuando el problema es mal enfocado? Porque esta es la situación en la cual el problema es correctamente aterrizado, se ha llegado a esto con varios sprints, llegar a este problema le tomó a esta solución cerca de 2 a 3 meses, tuvieron que iterar mucho, y ahí sí las interfaces cobraron relevancia, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno enfoca mal el problema? Y lo que ocurre es esto, ¿no? Es el -1. Las consecuencias del problema mal enfocado es que tú arranques la solución pensando que, por ejemplo, mira, la gente quiere comprar sin ir a la tienda, así que desarrollamos una solución para que la gente compre sin ir a la tienda y ¡pum! E-commerce. Mira, la gente busca rapidez y el mejor precio, así que, ¿sabes qué? He visto la luz. Este es el insight. La gente quiere rápido y barato y ¡pum! Descuentos y promociones, el 2x1, la liquidación, que al final lastiman y dañan el modelo de negocio y no te permite innovar. Porque la innovación es un presupuesto. La innovación es un esfuerzo. Y si tú vas castigando con descuentos y promociones tu primera colección o tu primer lanzamiento a la semana, vas a tener muy poco dinero al final en el EBITDA para poder gastar en otras cosas, o en la rentabilidad o en el profit. Y luego sale con, mira, a la gente le gusta estar en internet, le gusta estar en redes sociales, así que soy genio, la gente va a comprar por internet, no hay nada que hacer. Y salen la cantidad de herramientas digitales para comprar por internet sin ponerte a pensar si hay demanda suficiente para la compra. Entonces, los problemas mal enfocados generan que construyas plataformas de comercio electrónico muy costosas, basadas en descuentos, en promociones que te aparecen por todos lados y a las cuales tú cierras y cierras y cierras porque no te interesan, y que al final asumen de que porque eres un internauta vas a comprar por internet. Cuando las razones por las cuales uno compra a distancia difieren, yo diría, hasta en un 80% de lo funcional o lo transaccional. Tiene mucho más que ver con una situación, un momento, un contexto que estoy viviendo que luego va a cambiar si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Entonces, a partir de ahí, enfocar mal un problema genera
esta bifurcación. Si enfocas mal el problema, ciertamente tu solución va a ser innovadora, va a ser una solución que se adapta al cambio, pero no va a ser disruptiva. Es decir, no vas a cambiar hábitos, mentalidades ni mercados. Y esa es toda la diferencia entre una empresa que vale, después de un año, vamos a decir, 1 millón de soles, a una empresa disruptiva que llega a valer, después de un año, 100 millones de soles y tiene un mercado global, ¿no? Y casos hay para escoger por todos lados. El modelo de negocio del que les he estado hablando es el modelo de Stitch Fix. Stitch Fix es el que rompió el modelo tradicional e ingresó el disruptivo. Antes de ellos, en Estados Unidos existe aún una marca Nordstrom, que es básicamente un Saga Falabella pero de ticket medio alto. Es decir, puedes encontrar desde marcas de diseñador hasta marcas menores, pero a un ticket casi de fábrica. El problema era que Nordstrom había seguido el camino del e-commerce y el camino off y online. Es decir, trataba de hacer el omnicanal, de que encontraras su producto por internet y luego con esa información fueras a comprarla en el presencial y trataban de ser muy eficientes ahí. Pero era un e-commerce. Luego entró Stitch Fix, entendió cuál era el problema de la categoría, entendió cuál era la ventaja injusta, derribó ambas y construyó este modelo. 2 años después, Nordstrom reacciona y dice, mira, ¿sabes qué? No me queda otra, voy a copiar a Stitch. Y saca Trunk Club by Nordstrom. Entonces, es el mejor ejemplo de cómo una categoría que enfoca mal el problema, luego cuando un disruptivo se da cuenta de que es en el camino y se coloca en el riel. No hay problema con eso, pero es ahí donde ustedes tienen que entender que no toda reinvención es innovación. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día la palabra reinvención se utiliza de manera tan coloquial como marketing, ¿cierto? Y cada cosa que haces, por mínimo cambio, ya es reinventarte. Y no es así. La reinvención tiene que ver con disrupción, es decir, con derribar y reconstruir, con encontrar algo que te hace fuerte y superarlo. Todo lo que está por fuera de la reinvención es me adapto, genero algún tipo de mejora en mi solución o simplemente por coyuntura hago algo diferente. Pero eso no es reinvención. Ciertamente puede ser innovación y eso es válido. Ahora sí, vamos en orden, ¿no? Ya lo vimos de adelante hacia atrás. Ahora, ¿cómo debe haber sido hecho esto? O sea, empezando desde el primer paso. Esta hoja de ruta es la hoja de ruta del disruptor, ¿no? Ha sido aterrizada a lo largo de 15 años de experiencia en más de 2 millones de startups que han logrado colocar productos eficientes a nivel global. Y en consenso se llegó a que estos 6 puntos, estas 6 estaciones, conforman el camino correcto de un disruptor. Entonces, lo primero es lo que vimos. Identifica el problema, obsesiónate con él y valídalo lo más rápido posible e empieza a iterar con soluciones que te permitan luego entender qué modelo de negocio es el mejor para el público al que vas a llegar. Entonces, en este camino de pasar de punto 1 a punto 2 es, tengo el problema, se me ocurre la solución, la voy a colocar en una interfase para ver cómo es que las personas están pensando que mi solución lo puede resolver. Y luego rápidamente paso a construir un modelo de negocio, es decir, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Quién va a ganar con esto? ¿Y qué necesito yo en costos al inicio fuertes para poder avanzar y cómo los voy disminuyendo y voy generando más profit? Luego tengo que hacer un ajuste de mercado, ¿no? El famoso Product Market Fit. Pero este Product Market Fit no se puede lograr si tú no sabes exactamente a quién le vas a cobrar cuánto y por cuánto tiempo y qué interfaces o qué funciones o qué características van mejor con este ajuste de mercado. Para que tengan una idea, una startup, cuando tiene un diagrama de ajustes de mercado, aproximadamente llega a colocar cerca de 32 a 40 nichos o comunidades de mercado diferentes. Y ustedes pueden decir, pero qué locura, 40 mercados diferentes, eso vuelve loco un product manager. Es verdad, pero una startup no los quema todo a la vez. Es un arsenal. Entonces, primero va quemando aquellas comunidades que le van a dar posicionamiento, imagen, escalabilidad, sostenibilidad, y luego van avanzando porque entienden que un producto, una solución, tiene que volverse parte del mercado, tiene que interiorizar, tiene que ser un elemento híbrido con el mercado. No son dos frentes en los cuales yo soy oferta y tú eres demanda. Y eso es muy importante, ¿eh? Y luego pasas al punto quinto, que yo creo que es la clave de todo, ¿no? Cada vez que hemos formado startups, que hemos construido startups, siempre les decimos lo mismo, ¿no? Y les decimos,
Así como te obsesionas con el problema, cásate con el bootstrapping. O sea, tus primeros clientes que te generen las primeras ventas lo son todo para ti. Así que enfócate en ellos, ¿no? Sé una persona totalmente instintiva, una persona totalmente despierta a lo que quiere el ser humano y cómo le puedes vender, porque esa persona va a pagar las cuentas iniciales. Después, cuando ya tengas 1000 usuarios que tomen tu servicio por $10 al mes, dependiendo de cuál sea, vas a poder recibir inversionistas y vas a tener el control del acuerdo de inversión, que es lo más importante. Y lo que decían ayer, ¿no? Que en lugar de salir a ceder el 40% de tu empresa por 10.000 soles, cuando tú ya tienes ventas y vives de ellas, haces bootstrapping, tú puedes fácilmente decir, mira, quiero 1.000.000 de soles y te voy a dar el 5%, porque tú ya tienes el control de tu mercado y sabes cómo manejarlo. Y ahí yo creo que subyace toda la estrategia. Luego, en el camino de una idea para volverse disruptiva, existen dos elementos críticos, dos puntos en los cuales sí o sí le tienes que colocar la mayor cantidad de atención, de horas de insomnio y de esfuerzo. Y es los Unit Economics, que es un término que se utiliza mucho en los startups para definir cuáles son aquellos pre-KPIs, porque no llegan a ser KPIs todavía, pero cuáles son aquellos indicadores que yo voy a empezar a observar de mis primeros usuarios cuando vayan interactuando y pagando por mi solución. Y son básicamente, yo creo tres, en la experiencia es, lo primero que tienes que ver es cuánto estás vendiendo, ya sea de manera individual o de manera en conjunto a este grupo de gente al cual te diriges. Luego es el churn, que es el abandono. O sea, ¿cuántos de ellos, después de comprarme la primera vez, ya no me compraron la segunda? O me compraron 6, pero ya no me compraron una séptima vez. ¿Y cómo puedo hacer luego para recuperarlos? Y luego el costo. El costo impacta mucho. Eh, la razón por la cual existe el cloud computing, que es la nube que se va adaptando a tus necesidades, es porque se dieron cuenta de que las soluciones tecnológicas tienen que crecer a medida que crecen tus usuarios o tus clientes. Entonces, al principio el costo dentro de una solución tecnológica era gigantesco y te dejaba poco margen de acción para poder invertir en gente o poder invertir luego en experimentación. Cuando apareció el tema de la nube y aparecieron otras plataformas y otras herramientas que incluso son gratuitas y te permite incluso hacer deep learning gratuito o inteligencia artificial gratuita para acelerar procesos con la data, el costo se volvió casi fraccional y eso te permite mayor línea de acción. Pero esos son unit economics. ¿Cuándo se convierte en KPIs? Cuando tu operación ya pasó el punto de equilibrio, cuando tienes al menos 6 meses de operación saludable y puedes tú conectar diferentes áreas dentro de tu startup o tu empresa que trabajen en conjunto. Y luego eso va de la mano con el bootstrapping, que es lo que acabo de hablar. La diferencia es que el bootstrapping en este punto, cuando le toma la posta al Unit Economics, lo que hace es se centra en un solo indicador, pero en un grupo mucho más grande de gente. Y este indicador no es otra cosa que la utilidad. ¿Cuánto me queda a mí de ganancia una vez que ya se fueron los costos, pero ingresó el dinero de las ventas por parte de los clientes? Y ese margen de utilidad te va a acompañar para luego tener rondas de inversión, para luego tener mayor capacidad de experimentación hacia otros mercados, o por incluso para luego poder contratar personas con habilidades mucho más avanzadas o que te vayan a servir, ¿no? Y en ese punto pasamos a algo que me quedó sonando incluso de la sesión de ayer, que es cómo hace una startup para ejecutar un binomio con una corporación, o viceversa. ¿Cómo se genera este binomio de startup-corporación? Y trabajan en conjunto, o sea, ¿cómo se logra? Nuevamente, esta hoja de ruta, que tiene 2 pisos, que tiene 2 niveles, ha sido extraída de más de 1 millón de prácticas de startups a nivel global en la última década. Y lo que se llegó a entender es lo siguiente. En el primer piso, ustedes van a ver las tareas del corporativo. En 12 semanas, ¿qué es lo que tiene que hacer el corporativo para luego, como si fuera una nave nodriza, albergar a la startup? La hoja de ruta del startup ayer lo hemos visto, pasó hace unas diapositivas. Pero en la hoja de ruta del corporativo, en lo que se tiene que colocar especial atención es primero en el diagnóstico del problema. Porque si el problema que quiere resolver el startup difiere o está mucho más avanzado al problema que ha identificado el corporativo, va a haber un ruido. Así que el acompasamiento es oportuno aquí. Luego, aun cuando una startup ya esté avanzando en la solución, es obligatorio para el corporativo
evaluar otras startups que están en el ecosistema a nivel global, o al menos regional. ¿Por qué? No porque vas a luego soltar a la startup que estás creando dentro de tu empresa y vas a quedarte con otra. No. Es para tener algo llamado el benchmark orgánico, que es, yo tengo que conocer qué está haciendo la competencia de la startup que yo estoy creando para luego yo ir analizando las características que la startup me va diciendo que va ganando en el mercado. Porque el corporativo, lo sabemos, se mueve mucho más lento que el startup. Entonces, para compasar un poco, es mejor que las unidades de innovación o quien esté a cargo de liderar digitalmente la startup por parte del corporativo, sepa en el radar qué están haciendo otras soluciones digitales en el mundo. Entonces, de esa manera va a tener mucho más criterio. Y luego la formación de jurados que van a, ya sean jurados dentro de la empresa o jurados fuera de la empresa. El Open Innovation te ayuda mucho a tener mentores que vayan acompañando a la startup y le vayan colocando las alertas a medida que va sucediendo. Y en etapas posteriores, la fusión final entre startup y corporativo y la plataforma de te voy a ofrecer startup una alianza siendo corporativo, un piloto viable en alguna área específica o, sabes que como eres mía, te voy a colocar más dinero y salimos al mercado como si fuéramos una empresa nueva, desvinculada del corporativo, ¿no? Hay situaciones como la IAPE, por ejemplo, que es totalmente incubada por el BCP. Hay otras como Plin, que son una especie de solución colaborativa, ¿no? Que entre comillas no le pertenece a nadie, pero le pertenece a todos. Pero hay otras en las que el startup se toma de manera muy temprana y se compra al 100%. Entonces ustedes pueden apoyarse con toda confianza en esta hoja de ruta para establecer sus primeras aventuras, ¿no? En cómo desarrollar esto. Y ya llegamos a este punto, ¿no? En Unicornia nosotros analizamos toda esta información que venía de las startups a nivel global en más de 10 años y formamos este programa de School of Startups, que lo que quiere hacer es una cosa muy simple y es los startups o los emprendedores digitales o los disruptivos, porque no tienes que ser un startup para ser disruptivo, adolece de una cosa, que es nadie le da feedback. Nadie te dice qué haces bien y qué haces mal. Nadie te dice cuál es la hoja de ruta correcta. Entonces, lo que hemos hecho nosotros hemos formado un programa que toma a fundadores reales de startups para enseñarles a emprendedores innovadores o disruptivos qué es lo que puede salir mal en 9 semanas y que ellos se preparen para desarrollar sus propios startups. Este es conocimiento transferido de fundador a fundador durante 9 semanas en esta hoja de ruta que hemos visto hace una diapositiva para entender el camino correcto. Entonces, cada vez que hay una conferencia, cada vez que me invitan de manera muy gentil a participar de este tipo de charlas, me gusta llegar con algo bajo el brazo, ¿no? Me gusta ofrecerle algo a la gente de la comunidad y esta vez hemos preparado para toda la gente que está ahorita presente en la comunidad y en la conferencia de WIN una sesión gratuita para todos los participantes de esta conferencia. Pueden entrar ese link o capturan el código QR que es tan famoso ahora y se inscriben, ¿no? Es totalmente libre y pueden participar. La sesión va a ser en octubre todavía me parece, o a finales de septiembre y todos bienvenidos para ver cómo sus ideas pueden convertirse en disrupciones, ¿no? Y llevado por fundadores. Están todos bienvenidos a eso. Y luego pasamos a un punto interesante, que es una tarea que les quiero dejar, ¿no? Les propongo un reto. Así como han visto que yo he desmenuzado una categoría disruptiva o una solución disruptiva y le he vuelto hacia atrás, les propongo un reto para los que quieran. Y es, actualmente hay una startup joven que se llama Morefood, tiene 4 meses. De hecho, Unicornia acaba de invertir en ella la semana pasada. Es una startup que reúne fundadores de 5 continentes. Es la primera vez que yo escucho que una startup ha tomado fundadores de países ubicados en 5 continentes diferentes. Creo que pasó por casualidad. Pero lo que hace de Morefood algo interesante es que ellos usan inteligencia artificial para descomponer molecularmente los diferentes alimentos y semillas y producir nuevos. Y esos nuevos pretenden alimentar a la población global de manera gratuita. Es el alimento gratuito para todos. ¿Cómo lo hacen? Obviamente proponiendo un formato de alimentación básica, es decir, no te van a dar el plus puede costarte algo, pero la alimentación básica de nutrientes, proteínas y minerales que se necesitan para sobrevivir, Morefood lo pretende lanzar de manera gratuita. Es muy ambicioso. Han habido ya casos previos en Dinamarca e incluso en Corea con respecto a esto, y yo creo que tiene gran alcance. Así que viene regalo número 2, ¿no? Para aquellos que logren ir hacia atrás, porque esta solución ya es disruptiva, ya ha avanzado en las diferentes etapas del 1 al 6.
Aquellos que logren encontrar cuál es el problema que More Food está resolviendo, va a ser el ganador del programa de School of Startups de manera gratuita durante las 9 semanas, ¿no? Aquel que más se acerque al problema que queremos resolver. Les doy un tip. El problema que quieren resolver no es que la gente no tiene dinero para comprar comida. No es que los gobiernos no subvencionan. No es nada que uno pueda leer en un diario o que pueda leer en un blog. Así que por ahí no va es el problema. Así que les deseo suerte en ese reto y que vayan bien. Y si alguno logra acercarse, va a ser muy bienvenido en el programa de School of Startups. Pueden capturar también el código QR ahí. Y ya para terminar, bueno, vamos a pasar a las preguntas, a las respuestas que sé que tienen todos ustedes. Y bueno, y los escucho, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Encantado de haber compartido esa casi hora completa de tanto conocimiento de unicornia. Sin duda, bastante interesante, y a mí en lo personal me gustó mucho porque de hecho ahora todo el mundo se pregunta cómo generar disrupción, ¿no? De hecho, a veces la palabra disrupción viene como algo muy lejano, o algo como que solamente lo hacen en ciertas partes del mundo, Sí. y creo que con esta charla, esta conferencia muy potente, creo que nos has logrado aterrizar sobre cómo generar disrupción, y la importancia de romper paradigmas, romper un modelo tradicional, y ha sido bastante potente. Genial. Aquí hay bastantes Si preguntas. quieres, mira, estoy leyendo las preguntas del chat, las respondo y luego pasas tú a hacerme unas preguntas Perfecto, si son claro, distintas. claro. Mira, Encantado, dale. José nos pregunta, bueno, lo cito un poco para estar en contexto, ¿no? ¿Cómo podría aprender más sobre la negociación con las marcas de ropa y el modelo de negocio con mayor detalle? ¿Esa info está disponible? Presento ideas a amigos, pero no despegan porque no tienen el espíritu emprendedor. ¿Cómo formar ese primer equipo? Se recomienda contratar personal desde el inicio. A ver, primero te respondo cómo se podría aprender más sobre la negociación con las marcas de ropa y el modelo de negocio. Primero, para aprender más de ellas tienes que separarlas en dos grandes grupos. Las marcas de ropa van, por un lado, la rentabilidad y por otro lado, la visibilidad. Sé que parece que todas quieren ganar más, pero en verdad unas quieren tener mayor espacio en el posicionamiento de la mente del consumidor y otras quieren mayor profit. Lo primero que tienes que hacer para aprender más de cómo negociar con una y con otra es, en el caso de aquellos que quieren mayor rentabilidad o mayor profit, tienes que hacerles ver o entender cómo es que su sistema de descuento y de promociones está afectando línea por línea o categoría por categoría, y si ya son mucho más avanzadas, público objetivo por público objetivo. Lo único que te queda aquí es tomar esa data, analizarla y devolvérsela. Porque los retailers, esa es una grilla constructiva, están pensando siempre mucho en una especie de túnel. Piensan que las tres KPIs que leen, que es ventas, frecuencia de compra y mercadería, lo es todo. Así que ahí te toca una tarea ardua porque vas a tener tú que masticar la analítica para poder aprender de esa categoría. Los que buscan posicionamiento son más amplios, pero los que buscan posicionamiento se aprende a través de cómo sus campañas de marketing o sus campañas de imagen están impactando en usuarios que no compran. Entonces, ahorita existen plataformas que te dan esta información gratuita, ¿no? Si me envías un correo, yo te paso las plataformas que ahorita están analizando data de e-commerce de manera gratuita y la están soltando para que veas cómo se están rankeando estas marcas a nivel global e incluso local, y puedas tú obtener algún tipo de insight a partir de esa información. Luego, ¿cómo formar ese primer equipo? Mira, lo escuché ayer y dijeron, formar el primer equipo es crucial, fundamental y arduo. Es una de las tareas más difíciles. Es más sencillo saber cuál es el problema real que formar un equipo. Y lo único que te digo ahí es evangeliza. Evangeliza por todos lados, ¿no? Habla acerca de tu idea con todos. No te la quedes. Habla con gente que conozcas, con gente en LinkedIn. Mira que LinkedIn es una gran herramienta para conseguir cofundadores. Mucha gente la subestima porque no la conoce. Pero empieza buscando en LinkedIn palabras claves. Como por ejemplo, si tú estás en retail, busca en LinkedIn retail innovación, así conectado. Y te van a aparecer una cantidad de gente. O retail digital. Y a partir de ahí, trata de leer los perfiles con que quieras conectar, agrégalo, lánzale una nota de invitación y háblale con evangelización de lo que quieres hacer. Es la única manera. Un ratio, de cada 10 con los que hables, uno va a decir, vamos a hacer una videollamada, y ahí ya tarea tuya convencerlo de que suba tu idea. Luego, una pregunta más es, ¿cómo sé si mi problema está bien identificado? Te voy a dar algo que yo uso para saber si el problema va bien identificado.
Si el problema es algo de lo que se viene hablando hace 10 años y la gente se sigue quejando de ese problema, está mal identificado. Porque si hace 10 años alguien viene hablando de lo mismo y no se ha resuelto y se han lanzado ya 10 soluciones para eso, ese no es el problema. Segundo, para saber si el problema está bien identificado o es el problema correcto, habla con aquellos que no tienen nada que ver con la categoría. Habla con aquellos a los que no les duele el problema, porque seguro que ellos te van a referir a aquellos que sí les duele. Los referidos son los mejores difusores porque todos somos críticos y todos somos casi influenciadores de los problemas de otros. Así que ese es un primer camino, ¿no? Luego, tengo otra pregunta, Jorge. ¿Cómo encontrar la ventaja injusta en un mercado tan tradicional como el jurídico? A ver, el mercado jurídico en verdad es un mercado de plataforma, la industria jurídica es una industria de plataforma, de soporte, es decir, no lanza un producto al mercado, sino más bien trata de conectar el problema con la solución. Es como la logística. La logística en verdad no es una industria problema, sino que trata de resolver cómo llega producto de A a B. Para encontrar la ventaja injusta en un mercado tan tradicional como el jurídico, donde no ha habido experimentación, porque la ventaja injusta nace de la experimentación. Lo que vas a tener que hacer es, te propongo que desarrolles 3 soluciones iniciales que ataquen a un servicio jurídico que ahorita esté estancado. No sé, se me ocurre, por ejemplo, cuando a una persona le viene un problema penal, civil, un tema jurídico, incluso tributario, no sabes qué hacer. Es decir, una persona natural no sabe qué hacer. Ataca eso. Así como hay telemedicina, haz un telejurídico. Lanza un framework o lanza una herramienta muy simple, puede ser algo incluso por redes sociales, y ve cómo es que la gente va entendiendo la ventaja que tú tienes por encima de aquellos que no lo dicen. Experimentar, iterar, va a ser lo único en una categoría que no se mueve. Ahí vas a tener que ser muy caudillo. Y luego la última pregunta en chat es, en el paso 1, donde identificas el real problema y se me ocurren posibles soluciones, interactúas con tu público objetivo. Luego en el paso 2 llevas un prototipo. En ese momento, ¿vas a las mismas personas del paso 1 o debes ir a la otra? Genial pregunta. Lo primero que tienes que hacer tú es no soltar al primer grupo con el que iniciaste el testeo, la validación y la experimentación. Este es como lanzar la vacuna, de lo que se habla mucho hoy en día. Tienes que mantener al grupo de control controlado. Entonces, ¿cuándo lo sueltas? Cuando este grupo de control o este primer grupo de usuarios que ya pasaron por los diferentes momentos de validación se convirtieron en usuarios que pagan. Ahí los dejas, porque ya sabes que los tienes cautivos y solamente tienes que ir reinventándolos. Y te enfocas en un segundo grupo. Excelente. Excelente, Jorge. Aquí, bueno, hay un montón de preguntas más. A ver, aquí dice, si toda idea de negocio puede lograr ser disruptiva. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensas? Sí. La disrupción es algo que no viene del emprendedor o viene del startup. O sea, la disrupción viene de la persona, o sea, del mercado, del ser humano, del cliente. Por eso que el comportamiento humano es la principal fuente de información del disruptor. Cuando una persona o una startup o cualquier persona en la calle, porque a veces me pasa, bueno, en la calle no tanto, pero en las videollamadas me dicen, ¿cómo hago para ser disruptivo? Yo les digo, ¿cuántas veces al día tú hablas con respecto a algo que a una persona le duele o se queja con interés? No, casi nunca. Entonces no eres disruptivo. Cuando a ti te eres así disruptivo, tú tienes que obsesionarte con los problemas de otra persona. Casi como si fueras un psiquiatra, ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Y tienes que tratar de entender por qué le duele, por qué se preocupa tanto. O simplemente es una especie de efecto tuitero, ¿no? O sea, me quejo porque me puedo quejar, pero no porque me duele. Entonces, para que un modelo de negocio se vuelva disruptivo, tú tienes que haberle colocado el componente de qué sufre la persona que tiene el problema y haberte obsesionado con entender por qué se sufre. Si no hay eso, no hay camino. Te conviertes en un gran productor digital, pero sin espacio para escalar. Excelente. Muy buena potencia. A mí en lo personal me gustó mucho. Veo bastante interés. Y nada, ya tenemos que pasar al siguiente expositor. Sí, claro que sí. Pero nuevamente agradecerte, Jorge. Bueno, yo les invito a seguir, a seguir Unicornia, a seguir a Jorge también, Claro. como es un gran referente en el medio. Y nuevamente, gracias Jorge por tu valioso tiempo. Ya estamos conversando estos días. Y nada, nuevamente gracias y estamos en contacto. Un placer y un gusto en tenerte con nosotros. Que tengas un buen domingo. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Buen domingo para todos. Que estén bien. Gracias, Jorge.